En la parashá de esta semana, Parshas Vayakhel, la Torá relata cómo el pueblo de Israel en la práctica construye el Mishkan, construye el tabernáculo, el templo móvil que acompañó al pueblo de Israel por el desierto casi 40 años. Ahora bien, antes de ese relato, la Torá dice, estas son las cosas que Dios mandó hacer, y antes de explicar todo lo que el pueblo de Israel hizo en la práctica para construir este tabernáculo, este templo, la Torá dice, 6 días vas a trabajar, el 7º día vas a descansar, es decir, está prohibido hacer trabajos. Esa es la palabra clave, melajot, trabajos en Shabbat, en el día del Shabbat. Ahora bien, ¿cuáles son los trabajos que están prohibidos en Shabbat? La Torá no dice exactamente, excepto contadas excepciones. Nuestros sabios aprenden del hecho de que la Torá relata en esta parsha, Parshas Vayakhel, cómo se debe construir el Mishkan, y que el pueblo de Israel en la práctica construye el Mishkan, pero antes de hacerlo dijo, estos son los trabajos que no se deben hacer en Shabbat. Y aquí se aprende que los trabajos involucrados en la construcción del Mishkan, justamente eso es lo que se llama melaja, trabajos que no se pueden hacer en Shabbat. Y aquí extraemos algo muy interesante. Evidentemente, la construcción del Mishkan, del tabernáculo, es la fuente de lo que se llama melaja, trabajo. Y todo aquello que nosotros llamamos trabajo en este mundo está relacionado con construir el Mishkan. Dicho de otra manera, ¿cuál es el trabajo del ser humano en el mundo? Construir un Mishkan, hacer un templo del mundo a su alrededor y de sí mismo hacer un templo. Es decir, un lugar en donde esté revelada la presencia de Dios, porque este es el concepto del Beis Hamikdash, del templo, del Mishkan, del tabernáculo. Hacer un templo de sí mismo, que la presencia de Dios esté revelada en el interior de cada uno de nosotros. Ahora bien, dicho todo esto, nuestros sabios explican que esta justamente es la razón por la cual durante todos los días de la semana, los 6 días de la semana, que en comparación 6 frente a 1, que es el 7º día, es mucho, los 6 días de la semana uno debe hacer trabajos. Efectivamente, debemos reducir un poco en el estudio de Torah, debemos reducir un poco en el rezo y ocuparnos de trabajar, melaja, es decir, de transformar el mundo y transformarnos a nosotros mismos en un lugar donde la presencia de Dios esté revelada, pero involucrándonos en el mundo haciendo melajos, trabajos, justamente. Y al punto tal, nuestros sabios dicen que es una mitzvah, es un precepto positivo, trabajar durante la semana, al punto tal que nuestros sabios dicen, Kol Toira Shenima Melaja, Seifa Beteila. Toda Toira, todo estudio de Toira, toda observancia de mitzvah, etcétera, que no está relacionado con un trabajo, o sea, que no van de la mano la Toira y el trabajo, Seifa Beteila. Al fin y al cabo se va a anular. No se va a sostener la Toira sola. Y toda aquella persona que dice que solamente tiene Toira, tampoco Toira tiene. No existe solamente Toira sin el trabajo. Evidentemente, de vuelta, por cuanto el Mishkan, del tabernáculo y del templo, se aprende el concepto de trabajo, que dice que todos los trabajos relacionados en el mundo, en la vida, que uno puede hacer, están directamente relacionados con construir un Mishkan, con construir un tabernáculo, hacer un templo del mundo alrededor y de uno mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el Mishkan en la práctica, entre el tabernáculo, el templo, etcétera, y el resto del mundo? Que en el tabernáculo, en el templo, estaba revelado en forma clara y concreta, en la práctica, la presencia de Dios. El resto del mundo, la actitud, el enfoque que uno debería tener hacia el resto del mundo, hacia uno mismo, es, en potencial, es un Mishkan, es un tabernáculo, es un templo. Solamente que hay que trabajarlo para en la práctica revelar, y esa es la diferencia entre la potencial y la realidad. El templo en la realidad era el lugar donde residía la presencia de Dios. Cada uno de nosotros, el mundo a nuestro alrededor, somos en potencial un lugar donde puede residir la presencia de Dios. Y depende de cada uno de nosotros que hagamos el trabajo en la práctica de revelar esa presencia a través del estudio, por un lado, y como dijimos anteriormente, a través de melajos, de trabajo. Es decir, en la práctica, en cada instante, en cada momento, tener presente, ser conscientes de que hay un objetivo, hay un por qué existe ese momento, ese lugar, esa circunstancia, y el objetivo es justamente inyectar la presencia de Dios, dicho de otra manera, revelar la presencia de Dios que ya está inyectada, ya está ahí presente, porque todo lo que existe es Dios. Entonces Dios ya está presente en esa circunstancia, en ese momento, en ese lugar, cuando uno utiliza toda su capacidad, todos sus potenciales y los utiliza en la práctica para revelar la presencia de Dios, y uno es consciente en cada momento, en cada lugar y en cada circunstancia de la presencia de Dios, justamente transformamos
ese mundo a nuestro alrededor y nosotros mismos del potencial de que esté revelada la presencia de Dios en un Mishkan, en un templo, en un tabernáculo, justamente en donde esté revelada la presencia de Dios. Y esto lo vamos a ver con los ojos de carne y hueso con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.